La pasión de nuestro Señor Jesucristo en relación con la Virgen María, que es la Madre de la Iglesia y que por tanto representa a todos los que estamos unidos con Cristo y en cierta manera a toda la humanidad, porque todos los hombres están destinados a la unión con nuestro Señor Jesucristo. Para entender la relación entre el Hijo de Dios encarnado y la Virgen María, es necesario apoyarnos sobre las Sagradas Escrituras y especialmente sobre los Evangelios, que nos dan los datos fundamentales acerca de la vida de Cristo, pero sobre todo acerca de la función redentora de nuestro Señor Jesucristo, y que nos revelan en su conjunto el misterio escondido antes de la creación del mundo, como dice San Pablo. Al principio del Evangelio según San Lucas encontramos los datos fundamentales sobre el nacimiento de Jesús, sobre la concepción de Jesús, el nacimiento de Jesús, y sobre la relación con su madre, la Virgen María, y también con su padre adoptivo, con su padre San José, que tenía una misión especial respecto de nuestro Señor Jesucristo. Al principio encontramos el anuncio a María como obra de la Santísima Trinidad. El anuncio a María como obra de la Santísima Trinidad. Dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas que en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José de la familia de David, y el nombre de la doncella era María. Y habiendo entrado a ella, dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Al oír estas palabras se turbó y discurría qué podría ser esta salutación, y le dijo el ángel: no temas, María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios. Encontramos aquí el fundamento de de la misión de la Virgen María. Está en la participación íntima en la vida de su Hijo, y esta participación está dada por la gracia de Dios. Hallaste gracia a los ojos de Dios. La gracia es el fundamento de todas las operaciones espirituales, de todo aquello que comienza en Dios y termina en Dios. Y como se ve claramente en este pasaje de la Anunciación, el origen en Dios y la finalidad en Dios de las operaciones espirituales se da dentro de la vida trinitaria. Es como un reflejo de la vida trinitaria. En el seno de Dios hay una vida infinita, es una circulación de conocimiento y de amor de modo personal, de modo sobreabundantemente personal. En Dios las perfecciones personales se dan de manera tan elevada que en Él hay 3 personas y no una persona como en los espíritus creados. Todos los que nacemos de Dios nos insertamos en la vida trinitaria. Y en primer lugar, la Santísima Virgen María, que nació
de Dios de la manera más excelente antes que todas las criaturas. Ella está llena de gracia, por encima de los ángeles. Como decía Dante Alighieri, filia del tuo figlio, es hija de su hijo. Y esto se da principalmente por la gracia de Dios. La Virgen María es ciertamente madre, pero es madre de su hijo en el orden de la humanidad, no en el orden de la gracia. En el orden de la gracia es hija de su hijo, es decir, está insertada en su hijo como todos los que creemos en Cristo. Dice San Pablo, somos hijos en el Hijo. Eso significa que nos asimilamos profundamente a la persona del Verbo de Dios, que es el Verbo de Dios encarnado. Por eso, la misión de la Virgen María tenemos que considerarla, que contemplarla a la luz de esta perfecta asimilación a la persona divina de su Hijo, que es la asimilación más grande que existe y que existirá. Ella está llena de gracia, como le dice el ángel enseguida a María: no temas, María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reinado no tendrá fin. La plenitud de gracia de la Virgen María, que está reconocida por el ángel, que le dice que charitomene, es decir, llena de gracia, o agraciada, la que tiene la gracia por excelencia. Esa plenitud de gracia es inmediatamente derivada de su Hijo, la persona divina que estaba por nacer. La maternidad de la Virgen María se entiende de modo temporal, natural, respecto de la humanidad de Jesús, pero se entiende principalmente en modo espiritual. Es una relación especial con su Hijo, que es una relación de asimilación perfecta respecto de su Hijo. Esa asimilación está expresada también de algún modo en el orden temporal, en la relación maternal, en el hecho de que el Hijo de Dios recibe el cuerpo de la Virgen María. Dijo María al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. Por lo cual, también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. El texto del Evangelio nos introduce en lo profundo del misterio trinitario, del cual surge la misión de la Virgen María. Es el Espíritu Santo aquel que obra en ella, y obra porque es enviado por el Padre. El Padre es el Altísimo, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es decir, es aquel que opera desde Dios. En la Virgen María encontramos entonces no solamente la persona del Hijo, con la cual ella se asimila, sino también
la persona del Espíritu Santo. Y por eso podemos entender que la Virgen María está llena de gracia, porque la gracia es la participación de la vida divina y por eso de la vida trinitaria. La plenitud de gracia por sí misma implica la asimilación perfecta a la vida trinitaria, y eso es lo que tendremos en la beatitud, en la vida eterna. La Virgen María tenía la plenitud de gracia ya en esta vida, y por eso los teólogos de la tradición, como San Alberto y otros, afirmaban que la Virgen María podía tener la visión beatífica también en este mundo. Podía tener la visión beatífica por lo menos como un don pasajero, como un don que la preparaba para su misión absolutamente superior y excepcional. Santo Tomás dice que en este mundo solamente algunos, por un especial privilegio de Dios, tuvieron la visión beatífica, y él la refiere especialmente a San Pablo y tal vez también a Moisés en el Antiguo Testamento. La visión beatífica requiere separarse del cuerpo, que el alma se separe del cuerpo de alguna manera y que funcione, que actúe, que opere inmediatamente desde ella misma, sin necesidad de las imágenes que requieren los órganos corporales. Esto, por supuesto, es algo totalmente sobrenatural. Pero en la Virgen María podemos entender que la realidad sobrenatural la abarca totalmente, y es justamente lo que se contempla en este misterio de la Anunciación. Es el Espíritu Santo el que obra directamente en ella, el que viene a ella junto con el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo nunca está separado del Hijo de Dios. En efecto, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como profesamos en el credo. En la Virgen María, que está llena de gracia, se presenta el misterio trinitario de la manera más operativa, es decir, no solamente en el alma de la Virgen, que estaba llena de gracia, que participaba plenamente de la vida trinitaria, más que todos los santos y más que todos los ángeles, sino que se reflejaba en la misma vida corporal de la Virgen María, y por eso concibe el Hijo de Dios corporalmente, junto con la presencia del Espíritu Santo. Es verdad que el texto habla del Espíritu Santo que actúa en ella, pero también es verdad que, estando llena de gracia, ella tenía en primer lugar la presencia del Hijo, porque la gracia es asimilación al Hijo de Dios. Y por eso, recibiendo plenamente el Hijo de Dios, por la plenitud de la gracia, puede recibir plenamente el Espíritu Santo y su operación, y esto se refleja en su realidad corporal, en el hecho de que el cuerpo de la Virgen se prepara para generar el cuerpo de su Hijo. Podemos pensar a partir del texto que la Virgen María fue creciendo en gracia y que recibió la plenitud de la gracia justamente en el momento de la Anunciación, que es el momento culminante de toda su misión. Todo lo que viene después es consecuencia de este momento principal. La preparación para la gracia, como dice San Agustín, viene siempre de la gracia. Todo lo que la Virgen María fue recibiendo anteriormente
todo lo que la Virgen María fue recibiendo anteriormente la preparaba para este momento culminante, que no se deduce de todo lo anterior, sino que es absolutamente único, porque la gracia no puede tener ninguna preparación humana. La gracia viene solamente y directamente de Dios. Por supuesto que Él en su providencia produce un orden también en el crecimiento de la gracia, también en las acciones meritorias que preparan la gracia, pero todo ese orden, globalmente considerado, depende de la acción divina, de la iniciativa divina y finalmente del poder creador de Dios. Por eso podemos contemplar cómo la Virgen María en cierta manera es recreada en este momento. Es recreada en el sentido de que la gracia adquiere su plenitud y es la plenitud de un ser, es la plenitud de una realidad, es la plenitud del ser divino que perfecciona el ser humano de la Virgen María. Y el texto continúa mostrando las consecuencias de la presencia de este misterio trinitario en ella. Mira que Isabel, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que llamaban estéril, porque no habrá para Dios cosa imposible. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, cúmplase conforme a tu palabra. Y se retiró de ella el ángel. La Virgen María, recibiendo la gracia en plenitud, se abre a todo el misterio divino, que es un misterio operativo. Todo lo que se va a cumplir en su vida, hasta el momento de la pasión de su Hijo y hasta el momento de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, todo eso es consecuencia de este misterio. Cuando la Virgen María acompaña a su Hijo durante su vida pública, lo hace desde su inserción profunda y perfecta en la vida trinitaria. Y cuando llega el momento de su pasión, también lo hace desde la inserción perfecta en la vida trinitaria. Y así como su Hijo gozaba de la visión beatífica, y eso no impedía el sufrimiento, sino que más bien lo acrecentaba desde el punto de vista de la naturaleza, porque una cosa es sufrir y otra cosa es conocer. El conocer permite sufrir, el que no conoce no puede sufrir. De una manera semejante, la Virgen María, por su contemplación más perfecta de la realidad divina, lo cual incluye como reflejo una contemplación perfecta de la realidad humana, por eso mismo comprendía la injusticia profunda que estaba en la pasión de su Hijo. La pasión era un acto de amor profundo de Jesucristo, y la pasión por parte de los que lo hacían padecer era un acto de profunda injusticia. La Virgen María contemplaba en lo profundo de su corazón el significado de esta pasión como desencuentro fundamental. Y esto mismo está reflejado al principio de la vida de la Virgen María, y lo dice el Evangelio. Cuando se les cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo primogénito de sexo masculino será consagrado al Señor, y para ofrecer como sacrificio
según lo que se ordenaba en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomicos. Y he aquí que había un hombre en Jerusalén por nombre Simeón. Y era este hombre justo y temeroso de Dios, que aguardaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Y vino al templo impulsado por el Espíritu. Y cuando sus padres introducían al niño Jesús para cumplir las prescripciones usuales de la ley tocantes a él, Simeón lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora dejas ir a tu siervo, Señor, según tu palabra, en paz. Pues ya vieron mis ojos tu salud, que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y la madre del niño estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a María su madre: He aquí que éste está puesto para caída y resurgimiento de muchos en Israel, y como señal a quien se contradice. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que salgan a la luz los pensamientos del fondo de muchos corazones. Aquí está anunciado lo esencial del misterio de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El anciano Simeón estaba movido por el Espíritu Santo. Y como sucede normalmente cuando se encuentran personas espirituales, el Espíritu Santo se manifiesta. Así como se manifiesta la presencia del Señor Jesús. Él había dicho que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí iba a estar Él. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo, porque allí donde está el Hijo, está también el Espíritu Santo, porque el Espíritu procede del Hijo, es inseparable del Hijo. Y por eso cuando se encuentra Simeón con la Virgen María y con San José, se manifiesta de una manera especial la presencia del Hijo a través de la profecía de Simeón. Y se manifiesta también de una manera especial la presencia del Espíritu Santo, que se daba en la unión profunda de la caridad de estas personas, de la persona divina del Hijo, de la persona llena de gracia de la Virgen María, de la persona santísima de San José, y de la persona de este hombre justo que tenía la gracia de Dios, Simeón. El Espíritu Santo actuaba impulsando la profecía, haciendo manifestar la profecía, porque, como dice el credo, es el Espíritu Santo el que habló por los profetas. Se anuncia desde este misterio trinitario participado en la gracia de la Virgen María, de San José, de Simeón y principalmente en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el sentido de toda la encarnación que culmina en la pasión y la resurrección. Por eso dice Simeón: he aquí que éste está puesto para caída y resurgimiento de muchos en Israel, y como señal a quien se contradice. Este es el núcleo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él es signo de contradicción, o señal a quien se contradice, según las traducciones que se utilizan. Es decir, es aquel ante el cual quedan desveladas las intenciones profundas de los corazones humanos.
como dice también Simeón, para que salgan a luz los pensamientos del fondo de muchos corazones. Y donde salieron a la luz principalmente es en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Allí aparecieron los pensamientos de los corazones, es decir, principalmente el odio de los que hicieron crucificar a Jesús. Mientras que antes de la pasión, todos estos hablaban en manera ambigua, para quedar bien al mismo tiempo con el pueblo y con los discípulos de Jesús. Cuando llega la pasión, el odio que tenían se manifiesta abiertamente. Y se manifiesta como un odio a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se los había dicho antes de la pasión, cuando discutía con los jefes del pueblo de Israel, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, se manifiesta claramente que estos tenían un mal espíritu, que estas personas estaban mal inspiradas, que eran personas que odiaban la luz, le rodearon pues los judíos y le decían: ¿hasta cuándo tienes suspenso nuestro espíritu? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Respondióle Jesús: os lo dije y no me creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Sin embargo, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán eternamente, y no las arrebatará nadie de mi mano. Mi Padre, el que me las ha dado, mayor es que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Tomaron de nuevo piedras los judíos para apedrearlo. Respondióle Jesús: muchas obras buenas hice a favor vuestro de parte de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos: no te apedreamos por obra buena alguna, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióle Jesús: ¿no está acaso escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si hago las obras, por más que a mí no me creáis, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Buscaban pues de nuevo cómo apoderarse de él, y se escapó de sus manos. Se manifiesta en este texto esa profunda lucha espiritual que iba a culminar en su pasión. Los judíos entendían al revés lo que se manifestaba en nuestro Señor Jesucristo. En Él se manifestaba la divinidad. El Padre y yo somos uno. Es decir, el Padre y yo tenemos la misma naturaleza divina. Y estos judíos no querían reconocer la naturaleza divina de Jesús. Por eso interpretaban todo lo que él decía en manera inversa. Cuando él manifestaba su divinidad,
entendían que estaba blasfemando. Estas eran las intenciones profundas de los corazones que se iban a manifestar de manera decisiva en el momento de la pasión. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Jesucristo dice claramente que el que los mueve a estos que pensaban así, que hablaban así, que obraban así, era el demonio, el diablo. ¿Por qué no reconocéis mi habla? ¿Por qué no estáis en disposición de oír mis palabras? Vosotros tenéis por padre al diablo y deseáis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de su cosecha, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mas a mí, por lo mismo que os digo la verdad, no me creéis. Esto es lo más profundo del drama de la pasión. Es decir, que Jesucristo es la verdad encarnada, es la verdad que habla la verdad, que manifiesta la verdad. Es la verdad acompañada del amor, que es el Espíritu Santo. Y los judíos que lo hacen matar vivían engañados por el padre de la mentira, que es contrario a la caridad, es decir, que odia. El odio se combina con la mentira. La mentira produce odio y el odio engendra mentira. Es exactamente lo inverso de la vida divina. La vida divina procede del Padre como verdad, y la verdad es seguida por el amor. Por eso dice Santo Tomás que el verbo, la verdad de Dios, no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor. Y el amor es el Espíritu Santo. Por eso la verdad está siempre acompañada por la caridad. Y la caridad dispone para recibir la verdad. En la pasión de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta este drama fundamental, que es un drama espiritual. Después tiene consecuencias también corporales, y por eso matan a Jesús y lo hacen padecer antes de matarlo. Pero antes que esto está el problema de la verdad. Por eso Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Justo cuando estaban haciendo padecer a Jesús, lo estaban haciendo padecer envolviéndolo en la mentira, porque el juicio que le hicieron era todo una mentira. Al principio de la vida de Cristo se manifiesta ya este drama espiritual, y la Virgen María crece en la experiencia de este drama espiritual. Así como nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia, crecía en edad y también crecía en conocimiento delante de Dios y de los hombres, dice el Evangelio según San Lucas, aquí mismo, en el final del capítulo 2, Jesús progresaba en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, se manifestaba cada vez más la plenitud de gracia que él tenía. Pero no solamente eso, sino que crecía en el conocimiento experimental.
porque nuestro Señor Jesucristo adquiría cada vez nuevos conocimientos sensitivos, y con esos conocimientos sensitivos podía adquirir nuevos conceptos, nuevas ideas, y sobre todo podía conocer experimentalmente lo que significa la vida humana, porque una cosa es conocer teóricamente la injusticia y su definición, y otra cosa es experimentar la injusticia. Y en esto nuestro Señor Jesucristo creció, y el momento culminante de ese crecimiento está en la pasión. Nos dice la carta a los Hebreos que Jesucristo fue perfeccionado por su pasión. Ese perfeccionamiento se da justamente por este conocimiento experimental de lo que significa hasta el final la condición concreta de la vida humana. En la pasión nuestro Señor captó de una manera experimental, por experiencia, conoció lo que significa la injusticia de los hombres. No es simplemente que sufrió de manera corporal, porque también otros sufren de manera corporal. El ladrón que estaba crucificado con él sufrió de manera corporal, el ladrón bueno, y también el ladrón malo sufrió de manera corporal. Nuestro Señor Jesucristo entendió de manera humana, además por supuesto de conocerlo de manera divina, de conocerlo con su ciencia infusa y con su visión beatífica. Entendió de manera experimental lo que significa la injusticia. La Virgen María, a lo largo de su vida, también creció en esta experiencia. Creció en esta experiencia porque percibía la reacción de los hombres ante su Hijo. Y el momento culminante se encuentra en la pasión. El Evangelio según San Juan, que hemos leído hoy, nos dice muy claramente, en pocas frases, lo que significa esta experiencia en la Virgen María. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a la madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo». Luego dice al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. La Virgen María experimentó lo que significaba la muerte de Cristo en toda su profundidad. Es decir, no solamente como sufrimiento, no solamente como experiencia de la injusticia, sino como fuente de vida, como fuente de la vida de la gracia, como fuente de la liberación de los pecados, como fuente de la participación de la misma vida divina, como fuente de la participación de la vida de su Hijo. La Virgen María, porque estaba llena de gracia, estaba asimilada profundamente a su Hijo. Y la Virgen María, justamente por eso, tiene una misión especial respecto de todos los hijos de Dios, que son los hijos en el Hijo. La Virgen María es así la madre de la Iglesia. Es de alguna manera
aquella que engendra de parte de su Hijo la gracia de Dios en el alma de todos los que están unidos con Él. Es la madre de la Iglesia como madre del cuerpo místico de Jesucristo, que nace en cierta manera en este momento, porque el cuerpo místico está constituido por todos aquellos que principalmente son liberados de sus pecados por la pasión de su Hijo. El cuerpo místico de Cristo había sido preparado anteriormente desde lejos en el Antiguo Testamento y desde cerca en la vida de Jesucristo, y en este momento adquiere su consistencia. Por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad es liberada del pecado original. Por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, las personas son liberadas de sus pecados personales. Y por eso, en este momento especial, está la Virgen María, porque es ella, en cierta manera, la que de modo anticipado había recibido esa gracia que produciría la liberación de los pecados, y que se daba especialmente en el momento de la pasión. Pero como decía la profecía de Simeón, este hijo iba a ser causa no sólo de caída de muchos, sino también de resurgimiento de muchos, porque el Hijo de Dios iba a resucitar y de esta manera iba a ser causa de la resurrección espiritual de muchos y de la resurrección corporal de muchos. La Virgen María también anticipa y de alguna manera se asocia a su Hijo en la producción de esta resurrección espiritual. Por eso la Virgen María sube a los cielos es llevada a los cielos antes que todos los resucitados para estar en compañía de su Hijo. Desde el principio hasta el final, en el orden espiritual y también en el orden corporal, la Virgen María acompaña a su Hijo. Lo acompaña en la concepción, lo acompaña en el nacimiento, lo acompaña en la vida pública, lo acompaña en la pasión, y lo acompaña en la resurrección, y lo acompaña en la ascensión gloriosa a los cielos. Por eso mismo, la Virgen María es madre de la Iglesia, que quiere decir, es aquella que canaliza, como decía San Bernardo, de algún modo espiritual, misterioso, pero real y visible en cierta manera, la gracia de Dios que procede de la Santísima Trinidad y que es otorgada a todos los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo.